de una iglesia que se queda. Y en este momento histórico se quiere esconder, se quiere tapar, no se quiere enseñar. Verso 17, Noemí. Gloria al Señor. Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, cuando hablamos de arrebatamiento, tenemos que hablar de que el juicio de Dios no va a comenzar con la tribulación, no va a comenzar con el anticristo, con el falso profeta. Ese es el inicio de la tribulación. Pero antes de la tribulación viene un juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y uno dice, pero ¿qué es eso? Pero ¿cómo que va a comenzar por la casa de Dios? Pero ¿cuál es el problema que tiene la casa de Dios? Y cuando se habla de la casa de Dios, se está hablando del lugar donde se reúne la iglesia, donde se reúnen los creyentes, donde vienen los que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros oigamos que la Biblia dice que el juicio va a comenzar primero por la casa de Dios? Esto es algo que no es muy preocupante, porque usted puede estar sentado en una iglesia cantando, adorando, glorificando al Señor y estar en la lista de los que van a ser pasados por ese juicio. Y cuando Dios habla de juicio, habla de condenación, habla de condenación. En el pasado no es la primera vez, no es el primer momento, no es la primera historia, no es la primera profecía que habla del juicio de Dios. Dios siempre, te lo venimos diciendo, el que quiere conocer a un Dios de amor, 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 a un Dios de misericordia, a un Dios de misericordia, pues naturalmente tiene que conocer a nuestro Dios, el Dios que nos llamó y el Dios que nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Que es conocido cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? A todos los que llegan a los pies de Jesucristo, entonces se le presenta la otra cara de Dios, la otra cara de Dios. Escúcheme, el nombre de Dios es amor. Repito, el nombre de Dios es amor, pero su apellido es fuego consumidor. Ahora, ¿qué dice? Fuego consumidor, ¿contra quién? Pues naturalmente nos dice con toda claridad en el verso 17, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando yo no conocía a Jesucristo, pues naturalmente Él pasó por alto, repito, Él pasó por alto, repito, Él pasó por alto toda la poca vergüenza, toda la maldad, todo el odio, todo el celo, toda la envidia, todos los que maté, todos los que ultrajé, todos los que robé, todo lo que hice, lo pasó por alto, porque Él me veía a mí como un ignorante, como una persona que tenía Dios que tener misericordia, porque yo no era el que actuaba el que estaba dentro de mí, porque yo era un esclavo de corrupción, yo era un esclavo de maldad, yo era un esclavo de los espíritus inmundos que habitaban dentro de mí. Como consecuencia, Dios no podía culparme de nada, porque yo no sabía quién era Dios, quién era el diablo, quién eran los demonios, quién era el Espíritu Santo. Yo no conocía nada. Como consecuencia, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Pero una vez yo llego a los pies de Jesucristo, entonces me entregan en mis manos lo que se llama la regla de conducta de todo aquel que ha llegado a los pies de Jesucristo. En otras palabras, le están diciendo a los creyentes, creyentes, antes te gobernaba otro, pero ahora te voy a gobernar yo. Antes tú le servías a otro, pero ahora me vas a servir a mí. Como consecuencia, yo conocí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque el Espíritu Santo, repito, porque el Espíritu Santo me dio el privilegio de yo ver el camino, la verdad, la vida. Y yo entonces entendí que yo tenía que cambiar de camino y levanté la mano y acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y sentí el perdón de todos mis pecados y sentí la paz de Dios y sentí verdaderamente lo que es la salvación. Y uno en ese momento dice y expresa, ¿por qué no lo conocí antes? Tan bueno que es esto, tan rico que es esto, ¿por qué no lo conocí antes? Pero entonces, cuando yo no le serví al Señor, toda mi vida pasada fue perdonada. Repito, toda mi vida pasada fue perdonada. Yo quiero que lo lea un momentito conmigo para que el pueblo entienda que estoy hablando algo que verdaderamente usted tiene que entender, porque si no lo entiende, está bien malita la cosa. Sea Dios glorificado. Dice en Romanos capítulo 6, léalo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Está llegando? ¿Está llegando? Romanos capítulo 6, ¿está? Ok. En el verso 5 y 6. Mire cómo dice. Dice así. Romanos capítulo 6, versos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí tenemos la garantía de que toda mi vida de pecado fue perdonada. Entonces, sacan los demonios que asistían en mi vida y ponen el Espíritu Santo. Oiga eso. Saca los demonios que me hacían hablar sucio, que me hacían robar, que me hacían matar, que me hacían el adicto, la prostituta, el homosexual, el drogadicto. Saca todo eso para afuera, queda perdonado todo ese pecado. Y ponen el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién se le ocurre de que ahora yo voy a seguir viviendo como antes vivía? ¿A quién se le ocurre que ahora yo voy a seguir actuando como antes actuaba? ¿A quién se le ocurre que yo ahora voy a seguir disfrutando como antes disfrutaba? Antes yo tenía los demonios y los demonios estaban en armonía con lo que yo hacía. Pero ahora tengo el Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu Santo está en mi corazón, pues naturalmente empieza a redarguirme y empieza a darme testimonio y empieza a hablarme y a enseñarme lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Porque ahora has cambiado de dueño. Ahora tienes una nueva manera de vivir. Antes tenías los demonios que te dirigían. Ahora tienes el Espíritu Santo que te va a dirigir. Y el Espíritu Santo no te va a dirigir a seguir hablando malo. Y el Espíritu Santo no te va a seguir robando. Y el Espíritu Santo no te va a dirigir a meterte en lugares indecorosos, a vestirte indecorosamente, a vestir una ropa indecorosa, a hablar sucio. El Espíritu Santo ahora te va a dirigir a una nueva manera de vivir. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entenderlo. Si no entendemos esto, pues naturalmente tenemos problemas. Ahí mismo en el libro de los Romanos, ahí mismo, en el capítulo 3, en el capítulo